Bueno, dice f de x, y igual a 2x cuadrado menos 4x más y cuadrado menos 4y más 1 en una región triangular cerrada acotada por las rectas x igual a 0, igual a 2 y igual a 2x en el primer cuadrante. ¿Qué dice eso? Bueno, el enunciado decía, encuentre los máximos y mínimos absolutos de las funciones en los dominios dados. O sea, hay que encontrar los máximos y mínimos. Entonces, lo primero que tengo que hacer, este es un ejercicio en donde lo que me dan es que el dominio está acotado en una cierta región del espacio. Bueno, en este caso del plano. ¿Ya? Entonces, yo lo primero que tengo que identificar cuál es esa región en la cual yo tengo que analizar mi dominio. En este caso, tengo la recta y igual a 2x, que todos sabemos que es una recta así, creciente, ¿cierto? Que pasa por el origen. Y igual a 2x. Tenemos la recta y igual a 2, que si cuando y vale 2 es porque x vale 1, ¿cierto? Y tenemos la recta x igual a 0, que es el eje x. Por lo tanto, la región es esta que está acá, ¿ya? Entonces acá tenemos los puntos. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Encontrar todos aquellos puntos que pueden estar en el interior de la región. Entonces, para eso, tenemos que tomar la función y determinar los puntos críticos de la función de manera común. ¿Cómo se hacía eso? Recordemos que se deriva f con respecto a x, de lo cual me va a quedar 4x menos 4, igualamos a 0, y entonces acá queda que x vale 1. Luego derivamos f con respecto a y, entonces me va a quedar 2y menos 4y igual a 0. No, nada que ver menos 4y. Sería 4 solo. 0, claro. Y de aquí se determina que y vale 2. 2. Por lo tanto, este es el punto 1,2. Que coincidentemente es el punto que pertenece a la región, pero que está acá, sobre el... No está dentro, sino que está en el borde, digamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué teníamos que hacer ahora? Una vez que yo determinara el punto crítico, íbamos a determinar su imagen, digamos. Entonces, para eso nos va a quedar 2 por x, que es 1 al cuadrado, menos 4 por 1, más 2 al cuadrado, menos 4 por 2, más 1. Entonces acá tenemos 1 al cuadrado 1, 2 por 1, 2, menos 4, más 2 por 2, 4, menos 4 por 2, 8, más 1. Se van los 4, ¿cierto? 2 más 1, 3, y 8 menos 3 son 5 negativos. Entonces ahí tenemos la función evaluada en ese punto, que pertenece a la región, porque está en el borde, y que su imagen vale menos 5. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer ahora es analizar estas tres situaciones. Esta situación y esta situación. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar en tres regiones. La primera, la segunda y la tercera. En la primera se tiene que cumplir que la región es y igual a 2. Y de lo que sí tenemos que tener claro es que en esta región el x va desde el 0 al 1. ¿Cierto? Ahí están los valores de x, desde el 0 hasta el 1. Entonces cuando y vale 2, yo puedo reemplazar en la función el y. Entonces me va a quedar x,2 igual. Entonces aquí voy a tener 2x cuadrado, ¿cierto? Menos 4x. Después viene un más y cuadrado, que sería más un 2 al cuadrado. Menos 4y. Menos 4y más 2 1. más 1. Entonces acá nos va a quedar la ecuación 2x cuadrado menos 4x. Entonces 2 al cuadrado es 4. Este es 4 menos 8 más 1. 4 menos 8 son menos 4. Menos 4 más 1 son menos 3. ¿Sí? Entonces ahora lo que tenemos es una función de una sola variable. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar la derivada de esta función en x como punto crítico, ¿cierto? Entonces en este caso nos va a quedar 4x menos 4, vamos a igualar a 0 y por lo tanto el x vale 1. ¿Eso qué significa? Que el punto 1,2 es punto crítico, pero que coincide con el que ya teníamos, así que no es una información
relevante, digamos, porque es una información que ya teníamos de hace rato. ¿Sí? Luego vamos a la segunda zona, que es cuando y vale 2. Perdón, cuando x vale 0. Entonces, en esta zona dice que x es igual a 0. ¿Sí? Y en este caso particular, cuando x vale 0, el i barre desde el 0 al 2. Eso es algo que tengo que tener cuidado. Entonces ahora voy a calcular f de 0, i. O sea, donde dice x voy a reemplazar 0. O sea, sea 0, sea 0, me va a quedar i cuadrado menos 4i más 1. I cuadrado menos 4i más 1. Entonces yo ahora lo que voy a hacer es derivar esta función con respecto a i. Entonces me va a quedar 2i menos 4. Voy a igualar a 0. De aquí determino que i vale 2. Por lo tanto, acá tengo un nuevo punto crítico, que es el punto 0,2. Este punto crítico no lo teníamos, ¿cierto? Entonces, como no lo teníamos, tenemos el 0,2 y lo que vamos a hacer ahora es evaluar la función en el 0,2. Donde claramente al evaluar el 0,2 aquí me va a quedar 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 1, ¿cierto? 2 al cuadrado es 4, menos 8 son menos 4, más 1 son menos 3. Y ahí tenemos otro punto crítico con su respectiva imagen. Y nos falta la tercera región. La tercera región sería la región cuando i es igual a 2x. ¿Sí? Entonces, en este caso, la tercera región es cuando i es igual a 2x. Entonces, la función voy a colocar x, 2x. O sea, donde dice i voy a colocar x. Entonces tengo 2x cuadrado, ¿cierto? Menos 4x más i cuadrado. Pero i es 2x. Al cuadrado me va a quedar más 4x cuadrado. Menos 4i. Pero i vale 2x. O sea, me va a quedar menos 8x. Perdón, más 1. Entonces acá me va a quedar 6x cuadrado, ¿cierto? 8, 9, 11, menos 12x más 1. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo. Vamos a derivar esta función con respecto a x. Entonces me va a quedar 12x menos 12 igual a 0. De acá se desprende que x vale 1. Pero cuando x vale 1, el i vale 2 y volvemos a tener el mismo punto crítico 1,2. ¿Sí? Entonces, finalmente yo conseguí solo dos puntos críticos, el 1,2 y el 0,2. ¿Cierto? Me puedo dar cuenta que la función evaluada en el 1,2 es menos 5 y en el 0,2 es menos 3. Por lo tanto, es más pequeño en el menos 5 y es más grande en el menos 3. Por ende, yo puedo decir que en el 1,2 tenemos un mínimo cuyo valor es menos 5 y en el 0,2 tenemos un máximo cuyo valor es menos 3. Considerando que estamos solamente analizando esta región. Puede que hayan puntos que sean más máximos, más mínimos fuera de la región. Pero eso no me importa. Estamos analizando solo aquello que está dentro de la región. Y así es como determiné los puntos máximos y mínimos de la función. ¿Se entendió? Sí. ¿Alguna dudita? ¿Consultita? ¿Inquietudcita? ¿Todo clarito? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Bien, entonces siguiendo la misma métrica, van a hacer ustedes la letra B. Si no la han hecho, esta es su oportunidad. ¿Ya? Tienen que hacer lo mismo. ¿Ya? Primero, dibujar la región que le están dando acá, encontrar los puntos críticos de manera normal y ver si esos puntos críticos están dentro o en el borde de esta región. Luego analizan los tres bordes distintos de la región encontrando puntos críticos y ahí los analizan y identifican si son máximos o mínimos. ¿Ya? Bien. La pregunta número 9 tiene que ver con los multiplicadores de Lagrange, ¿cierto? Entonces,
dice, obtenga los valores extremos de esta función sujeta a esta restricción. ¿En qué consistían los multiplicadores de Lagrange? Los multiplicadores de Lagrange me permitían determinar máximos y mínimos para funciones que tenían una cierta restricción como esta, ¿cierto? Lo único que tenía que tener claro es que para hacer la restricción, esta función yo la tenía que redefinir, ¿cierto? Y eso era simplemente pasando el 10, restando el otro lado. Entonces acá, ¿qué se cumplía? Se cumplía que el gradiente de la función tenía que ser igual a lambda veces el gradiente de g, ¿cierto? Entonces, en este caso son funciones de dos variables, por lo tanto yo puedo determinar la gradiente de f. Entonces, la gradiente de f es la derivada parcial de f con respecto a x, coma la derivada parcial de f con respecto a y. O sea, la derivada parcial de f con respecto a x es y la derivada parcial de f con respecto a y es x. Si calculo la gradiente de g sería lo mismo, dg a dx, dg a dy. Entonces, si yo derivo esta función con respecto a x, me va a quedar 2x. Si derivo esta función con respecto a y, me va a quedar 2y, ¿cierto? Y ahora, bueno, y la función de por sí es una ecuación que se puede satisfacer. Entonces, si yo igualo esto, de acá tengo que y, x tiene que ser igual a lambda veces 2x, 2y. Entonces, de acá yo puedo desprender que el y tiene que ser igual a 2x lambda y que el x tiene que ser igual a 2y lambda. ¿Cierto? De ahí tenemos esas tres ecuaciones. La función más estas dos ecuaciones de Lagrange que me permiten encontrar los valores de x, de y y de z. Bueno, en este caso no hay z, pero de x, de y. ¿Cómo podríamos trabajar acá? Por ejemplo, yo podría reemplazar el x acá. Entonces tengo y igual a 2 por x, que son 2y lambda por lambda. O sea, estoy diciendo que y es igual a 4 veces y por lambda cuadrado. O sea que estoy diciendo que si paso esto restando para allá, o este para acá, da lo mismo, me va a quedar y menos 4y lambda cuadrado igual a 0. Si factorizo por y, me queda 1 menos 4 lambda cuadrado igual a 0. Entonces tengo dos opciones, que y vale 0 o que 1 menos 4 lambda cuadrado me dé 0. ¿Sí? Entonces de acá uno concluye que el lambda cuadrado tiene que ser igual a un cuarto y por ende el lambda tiene que ser igual a más menos un medio. ¿Sí? Entonces, bueno, si yo reemplazo esto en la ecuación que está acá, voy a agregar otra opción. Si yo reemplazo igual 0 acá, entonces voy a tener x cuadrado. Voy a tener x cuadrado más 0 al cuadrado menos 10 igual a 0. Por lo tanto, me va a quedar que x cuadrado es igual a 10. Y de aquí se saca entonces que x es igual a más menos la raíz de 10. Por lo tanto, de acá se desprenden dos puntos críticos. El raíz de 10,0 y el menos raíz de 10,0. Perfecto. También, si yo tomo el valor de lambda igual a un medio, positivo, y lo reemplazo, por ejemplo, en la primera ecuación, me va a quedar que y es igual a 2x lambda. 2x lambda, pero el lambda vale un medio. Entonces de acá se concluye que y es igual a x. Entonces si esto yo lo reemplazo en la ecuación, voy a tener x cuadrado más y cuadrado, que también es x, menos 10 igual a 0. Entonces x cuadrado más x cuadrado son 2x cuadrado igual a 10, de lo cual implica que x cuadrado es igual a 5, y de lo cual implica entonces que x es igual a más menos raíz de 5. Y como el y y el x son iguales, entonces yo puedo tener los puntos críticos raíz de 5, raíz de 5, y el otro menos raíz de 5, menos raíz de 5.
Y el otro valor de lambda que se podía obtener era el menos un medio. Entonces, si yo lo reemplazo en el i, voy a tener 2x por lambda, que vale menos un medio, de lo cual se desprende que i es igual a menos x. ¿Cierto? Si yo esto lo reemplazo acá, voy a tener los mismos puntos críticos, porque como el x y el y van al cuadrado, la única diferencia es que cuando uno es positivo, el otro tiene que ser negativo. Entonces los otros puntos críticos serían raíz de 5, menos raíz de 5, y menos raíz de 5, raíz de 5. Entonces acá tenemos un punto crítico, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 puntos críticos. ¿Cómo saber cuál es máximo y cómo saber cuál es mínimo? Simplemente tomamos el punto crítico, por ejemplo, el raíz de 10,0, y lo evaluamos en la función x, y, que es x por y. Así se define la función. O sea, raíz de 10 por 0 me va a dar 0. El otro punto crítico era menos raíz de 10,0, que si yo lo reemplazo en la función, también me va a dar 0. Si tengo el punto crítico raíz de 5, raíz de 5, y lo evalúo en la función, ¿cierto? Voy a tener raíz de 5 por raíz de 5, que es 5. Si tomo el punto crítico menos raíz de 5, menos raíz de 5, entonces tengo que la función evaluada en ese punto va a ser menos raíz de 5 por menos raíz de 5, que también me va a dar 5, ¿cierto? Y si tomo el raíz de 5 como menos raíz de 5, entonces, y lo evalúo en la función, entonces significa que voy a tener como resultado raíz de 5 menos raíz de 5, perdón, y eso me da menos 5. Y al revés, si tengo menos raíz de 5, raíz de 5, también me va a dar la función como menos 5. Así que puedo decir que estos son mínimos y estos son máximos. ¿Por qué? Porque las imágenes son más grandes para el raíz de 5, raíz de 5 y sus negativos, y al revés el otro. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Entonces ahora ustedes van a tratar de hacer el ejercicio número, o sea, la letra número B. Aquí dice. ¿Ya? Siguiendo la misma estructura. ¿Ya? O sea, no se olviden que se tienen que cumplir que la gradiente de f tiene que ser igual a lambda veces la gradiente de g. Ojo que esto es f de x, y. ¿Ya? Bien. 10 minutos desde ahora. Bueno, acá lo que hay que hacer es pasar el 4 restando, por lo ende se define la función g de x, y, que va a ser x cuadrado más y cuadrado menos 4 igual a 0. ¿Cierto? De acá, la gradiente de f, sabemos que es df a de x, df de y. Claramente df a de x me va a dar 3 y df de y me va a dar menos 1. Si hago la gradiente de g, que es de g a de x, de g a de y, ¿cierto? Me va a quedar el 2x, 2y. Por lo tanto, para que se cumpla esta ecuación, me va a quedar que el 3, menos 1 tiene que ser igual a lambda veces 2x, 2y. Por lo tanto, 3 es igual a 2x lambda y menos 1 es igual a 2y lambda. Si yo de la primera ecuación despejo lambda, entonces me va a quedar 3 partido en 2x. Y si esto lo reemplazo acá, me va a quedar menos 1 igual a 2y por 3 partido en 2x. ¿Dónde se van los 2? El x pasa multiplicando, entonces me queda menos x igual a 3y. ¿Sí? Entonces si yo coloco eso en mi condición, que es esta que está acá, o la de arriba, cualquiera de las dos, entonces dice que menos x al cuadrado, que me va a quedar x cuadrado, me va a quedar 9y cuadrado, más y cuadrado igual a 4. De acá se deduce que 10y cuadrado es igual a 4.
Por lo tanto, y cuadrado es igual a 4 partido por 10, de lo cual entonces y es igual a más menos 2 partido por la raíz de 10. Racionalizado sería más menos la raíz de 10 partido por 5. ¿Sí? Entonces, cuando y vale raíz de 10 partido por 5, ¿cierto? Al reemplazar acá voy a tener menos x igual a 3 por raíz de 10 partido por 5. O sea, por lógica voy a tener el punto menos 3 raíz de 10 partido por 5, coma, raíz de 10 partido por 5. Y cuando reemplazo el y igual a menos raíz de 10 partido por 5, va a pasar lo mismo. Voy a tener menos x igual a 3 por menos raíz de 10 partido por 5 y por lo tanto me va a quedar positivo. Entonces me queda 3 raíz de 10 partido por 5, coma, raíz de 10 partido por 5. Y ahí tenemos los dos puntos críticos. Lo que tenemos que hacer ahora es determinar cuál es máximo y cuál es mínimo. Entonces cuando tenemos el punto, bueno, voy a anotar la función primero. La función es 3x menos y más 6. 3x menos y más 6. Entonces cuando el punto es menos 3 raíz de 10 partido por 5, coma, raíz de 10 partido por 5, puedo reemplazar. Entonces cuando yo reemplace en la función, voy a tener menos 9 raíz de 10 partido por 5, menos raíz de 10 partido por 5 más 6. Parece que Chile metió un gol. Concuerdo. Entonces simplifico el 5 con el 10, entonces me quedan menos 2 raíz de 10 más 6. ¿Sí? El otro punto es el punto 3 raíz de 10 quintos, coma, menos raíz de 10 quintos. Entonces yo reemplazo en la función, ¿cierto? Y me va a quedar 9 raíz de 10 quintos más raíz de 10 quintos más 6. Bueno, curiosamente me va a quedar lo mismo, pero con este positivo. Así que por lógica, este es el máximo y este es el mínimo. ¡Voilà! ¿Se entendió, Alejandra? Sí, entonces no estaba tan equivocado yo. Bien, perfecto. Y la gracia es que vayan a aprender. Ya. ¿Qué pasaría como, por ejemplo, en la letra D? ¿Ya? La idea es que lo hagan ustedes, pues yo les voy a repasar lo que tienen que hacer ustedes. ¿Ya? En este caso, el tema es que hay más de dos funciones o más de dos restricciones. Aquí yo podría definir, por ejemplo, la función g1 como la función 2x menos y la función g2 como la función y más z igual a 0. Entonces, ¿cómo yo ocupo los multiplicadores de Lagrange acá? Entonces acá se tiene que cumplir que la gradiente de f tiene que ser igual a lambda veces la gradiente de g1 más, no sé, por otra letra griega cualquiera. Lambda, cualquier letra griega, voy a ver epsilon, la gradiente de g2. ¿Sí? Entonces ahora se tiene que cumplir esto. ¿Por qué? Porque ahora hay dos condiciones y no tres, o sea, y no una. Entonces determina la gradiente de f, la gradiente de g1, la gradiente de g2, la multiplica por los lambda y los epsilon, igualan, y luego empiezan a buscar los puntos críticos. ¿Sí? Bien, les voy a dar 10 minutos para que lo traten de hacer ustedes. Háganlo, traten de hacerlo, metan mano, no importa que se equivoquen. Y luego lo revisamos, ¿ya? Bien. 10 minutos desde ahora, ya. A mí me parece complicado. Cuando lo haga, ojalá que digáis, oh, me retracto. Ojalá. Ojalá. Bueno.
Si ustedes se fijan bien, esta entonces es la condición cuando tenemos dos condiciones. Esta es la ecuación desde Lagrange, ¿ya? Donde el lambda y el epsilon serían los multiplicadores de Lagrange. En este caso son funciones que tienen tres variables. Por lo tanto, cuando yo haga la gradiente de f, por ejemplo, tengo que considerar la derivada de f con respecto a x, la derivada de f con respecto a y la derivada de f con respecto a z. Entonces, en este caso, cuando derive con respecto a x me va a quedar 2x, cuando derive con respecto a y me va a quedar 2, y cuando derive con respecto a z me va a quedar menos 2z, ¿cierto? Si yo hago la gradiente de G1, tengo que considerar la derivada de G1 respecto a x, respecto a y y respecto a z, aunque G1 no dependa de z. Pero las gradientes tienen que tener la misma dimensión todas. Por lo tanto, tengo que considerar la variable z. Entonces, cuando yo derive G1 con respecto a x me va a quedar 2, con respecto a y me va a quedar menos 1, pero con respecto a z me va a quedar 0. Y si hago la gradiente de G2, entonces voy a tener la derivada de G2 con respecto a x, la derivada de G2 con respecto a y, la derivada de G2 con respecto a z. De nuevo, pues la derivada de G2 con respecto a x es 0, con respecto a y es 1 y con respecto a z es 1. Entonces se tiene que cumplir que la gradiente de f, que es 2x, 2, menos 2z, tiene que ser igual a lambda veces la gradiente de G1, que es 2, menos 1,0, más epsilon veces la gradiente de G2, que es 0,1,1. De acá, si yo igualo las primeras componentes, o sea, el 2x tiene que ser igual a 2 lambda más 0 por epsilon, o sea, simplemente 2 lambda. El 2 tiene que ser igual a menos lambda más epsilon, y el 3 tiene que ser menos 2z igual a 0 por lambda 0, epsilon por 1, epsilon. Y ahí encontramos esas tres ecuaciones que están ahí. Si se fijan bien, de la primera ecuación se puede desprender, de la ecuación 2x igual a 2 lambda, se puede desprender, ¿cierto?, que el x es igual a lambda. ¿Cierto? También tenemos la ecuación 2 igual a menos lambda más epsilon y tenemos la ecuación menos 2z igual a epsilon. Entonces, si yo reemplazo eso acá, voy a tener 2 igual a menos lambda, pero el lambda es x, entonces tenemos menos x menos 2z, de lo cual me queda la ecuación x más 2z igual a menos 2. Y esta ecuación yo la puedo hacer, juntarla con G1 y G2. Entonces, si G1 es 2x menos y igual a 0, G2 es y más z igual a 0, y más z igual a 0. Y la última condición es que x más 2z igual a menos 2, entonces yo puedo hacer un sistema de ecuaciones acá. De hecho, yo puedo mezclar las dos primeras ecuaciones, quedándome 2x más z, porque serían las y igual a 0. Y aquí me quedaría x más 2z igual a menos 2. ¿Cierto? Yo podría multiplicar abajo por menos 2, por ejemplo. Entonces me va a quedar 2x más z igual a 0, menos 2x más 4, perdón, menos 4. Menos 4z igual a 4, ¿cierto? Se irían eso y me quedaría menos 3z igual a 4, entonces z vale menos 4 tercios. Si z vale menos 4 tercios, yo puedo reemplazar acá, por ejemplo, 2x más z, que es menos 4 tercios, igual a 0, de lo cual se desprende que x vale 2 tercios, ¿cierto? Y si x vale 2 tercios, yo lo reemplazo acá, entonces me va a quedar 4 tercios igual a y. Por lo tanto, el punto 2 tercios, 4 tercios, menos 4 tercios es máximo. ¿Y cómo sé que es máximo? Porque el enunciado dice maximice. Y ahora, si quiero saber cuánto es el valor de la maximización, lo único que tengo que hacer es evaluar la función en el punto, o sea, calcular f de 2 tercios, 4 tercios, menos 4 tercios. Que sería x al cuadrado, o sea,
4 tercios, 2 tercios al cuadrado, perdón, 4 novenos. Más 2i, o sea, sería más 8 tercios. Y después viene menos z cuadrado. Menos 4 al cuadrado son 16 novenos. ¿Cierto? 16 novenos más 4 son, o sea, perdón, menos 16 novenos más 4 son menos 12 novenos. Más 8 tercios. Pero 12 novenos, si lo simplifico por 2, o sea, por 3, me queda 4 tercios. Y menos 4 tercios más 8 tercios son 4 tercios. Entonces ahí tenemos la función y el valor de la maximización. ¿Se entendió? ¿De verdad era tan difícil? No, solamente algo largo. Tampoco tan largo. Lo que pasa es que ustedes tienen que empezar a desarrollar habilidades matemáticas. Y yo pensé que esto es de la pandemia, ¿no? O sea, de las clases virtuales, pero realmente a lo largo de la historia siempre se ha dado esto, que como que ustedes como ingenieros como que son tan cuadraditos a la forma de pensar que no aplican todo lo que saben mucho. Aunque ustedes no lo crean, ustedes terminan sabiendo mucho, pero no lo saben aplicar. En este caso, porque el enunciado lo dice, maximice la función. O sea, ¿por cuánto multiplica el numerador? ¿Cuál? ¿Acá? Ah, porque llegué a este punto. Y ahora voy a calcular la imagen de este punto siendo esta la función. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Donde dice x, reemplazar el x del punto, que es el 2 tercios, que al cuadrado son 4 novenos. ¿Cachai? Y después más 2i, y como el i vale 4 tercios, por 2 son 8 tercios. Y así. ¿Sí? Bien. Vamos a revisar las preguntas de las integrales. Aunque estas integrales son rascas. O sea, a diferencia, digamos, de otras. Dice, evalúe la siguiente integral. Les recuerdo, chiquillos, que el miércoles vamos a también hacer ejercicios, no vamos a avanzar en materia, ¿ya? Para que sigamos practicando, y si tienen dudas para la prueba, también es el momento de hacer preguntas, ¿ya? Por si acaso, el miércoles. Y no vamos a avanzar en materia porque estamos a tiempo, digamos, de alcanzar a pasar toda la materia. Así que prefiero practicar para la prueba que traumarlos con tanta y tanta materia, ¿ya? Bueno, ¿cómo se integraba? A ver si alguien se acuerda. Nadie se acuerda. Ya, me quedó claro. Primero tenemos que integrar lo que sale acá. En el mismo orden tendríamos que integrar el de i. Entonces vamos a colocar la integral de 1 a 2. El 2 y el x son constantes. La integral del i es i cuadrado partido por 2. Y esto se tiene que evaluar entre el 0 y el 4 de x. Entonces aquí se va el 2 con el 2. Me queda la integral de 1 a 2. Me queda el x. Y ahora tengo que evaluar el 4 acá y el 0 acá. Entonces cuando yo coloque el 4 me va a quedar 4 al cuadrado 16, menos cuando coloque el 0 va a ser 0, así que me queda 16 solamente de x. El 16 sale fuera, ¿y cuál es la integral de x? X cuadrado partido por 2, evaluado entre 1 y 2. Entonces el 2 con el 16 se va, me queda 8, entonces me quedan 8x cuadrado, evaluado entre 1 y 2. Entonces cuando vale 2, 2 al cuadrado son 4, menos cuando vale 1, 1 al cuadrado es 1. 4 menos 1 son 3 y 3 por 8 son 24. Y ahí está la integral. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces ahora ustedes traten de hacer la letra B. ¿Ya?
5 minutos, porque no creo que necesiten más tiempo. ¿Ya? Desde ahora, ya. ¿Claro? Bueno, veamos. Primero hay que integrar con respecto a i. Entonces me va a quedar la integral, estoy grabando, sí, de 0 a 3, d. Entonces aquí me va a quedar x cuadrado, la integral de i es y cuadrado partido por 2, menos 2x, la integral de i es y cuadrado partido por 2, entonces va a ser 2. Esto evaluado entre el menos 2 y el 0 de x. Se evalúa en el y. Entonces tengo la integral de 0 a 3. Entonces cuando vale 0, se va a hacer todo 0. Menos, cuando vale menos 2, entonces va a quedar menos x cuadrado por menos 2 al cuadrado partido por 2. Menos, con el menos me va a quedar más x por menos 2 al cuadrado. Total, menos 2 al cuadrado es 4, 4 dividido en 2 es 2. Entonces me va a quedar la integral de 0 a 3 de menos 2x cuadrado. Y acá me va a quedar menos 2 al cuadrado que es 4, me queda más 4x de x. Integro. Con respecto a x me va a quedar menos 2, x cubo partido por 3, más 4x cuadrado partido por 2, evaluado entre 0 y 3. Entonces aquí se simplifica ese con eso y me queda 2. Cuando evalúo en 0 se va a hacer todo 0, así que adiós. Entonces tengo menos 2 tercios cuando vale 3. Tengo 3 al cubo más 2 por 3 al cuadrado. Entonces 3 por 3, 9, 9 por 3 son 27. Simplifico por 3 me queda 9, 9 por menos 2 son menos 18. 3 al cuadrado es 9, 9 por 2 son más 18 y eso da efectivamente Serapio. ¿Ya? ¿Lo hicieron? Tiki-taka. Bien. José, Javiera, José, Luciano, Michelle y Sofía. ¿Se quieren ganar 3 décimas? Primero tienen que responder Tentador. sí o no, porque si no responden Tentador. una cuestión. Por supuesto, profe. Ya, hay 1, 2, Por su pollo. 3, 4. ¿Ya? ¿Quién más? El Luciano y la Michelle contestó. José. Ya, perfecto. Miren lo que tienen que hacer para ganarse 3 décimas, solamente por el hecho de que ustedes están presentes en la clase. Van a desarrollar el ejercicio número C en su cuaderno, o sea, número, calla, letra C en su cuaderno, le van a sacar una foto y me lo van a enviar al correo. Y en asunto van a colocar décimas, cálculo 3 y su nombre. ¿Eso es todo? ¿Está bien o no? ¿Les parece? Bueno. Bueno, bien. Pero, ¿cuál es el tiempo para hacerlo? Ahora. Eso sí. No tienen que ser ahorita. ¿Ya? Entonces, dejé pegar la cuestión acá. Ahí está. ¿Hasta qué hora tienen? Tienen hasta las 5:50, porque es a donde termina la hora. ¿Ya? Recuerden que mi correo es grojasg@academicos.uta.cl y tienen que colocar en asuntos 3 décimas, cálculo 3, nombre y apellido. No es necesario pagarlo en un Word ni nada, una simple foto que me tienen que enviar, ¿ya? A trabajar.